Inicia. Ya saludar. Y ya iniciamos el bloque de salud aquí en el programa Distendidos por Marangatú Radio. Así también estamos en vivo por la página de la radio Marangatú en el Facebook. Entonces allí también podés seguirnos. También te pedimos que puedas darle like, me gusta, compartir para que esta transmisión pueda llegar a más personas y de esa forma pueda beneficiar y ayudar a más personas, a más gente que necesita escuchar de esta información, de este tema de la anemia. Está conmigo en cabina de radio el doctor Williams. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, buen día y saludo especial a la gente que nos están viendo y escuchando. Así mismo, entonces queremos tocar este tema de la anemia, porque vemos que es necesario hablar también recién me dijo el doctor, no es una enfermedad, es un síndrome, me habías dicho, ¿verdad, doctor? Entonces también va a aclarar eso, que la anemia no es una enfermedad, es un síndrome y también hay causas y hay consecuencias. Entonces de eso vamos a estar hablando, pero primeramente queremos empezar sobre el concepto. ¿Qué es la anemia? Entonces, para poder definir bien eso e iniciar este tema. Así es, Cristian. Hablar de anemia es profundo, es complicado. Tiene muchas causas, así como hemos dicho. Es un síndrome que significa síntomas y signos que una persona podría tener y no netamente una enfermedad exclusiva, como tal la anemia. Siempre hay algo por detrás, siempre hay algunas causas, algunas enfermedades, algunas deficiencias de alimentos también. Entonces, para entender sobre la anemia es necesario saber sobre la sangre. ¿Cuál es la función de nuestra sangre? ¿En qué consiste el sistema circulatorio nuestro? ¿Cómo es posible que el corazón pueda bombear tanta sangre en segundos? Entonces decimos que la sangre tiene una función primordial en nuestro organismo. Lleva muchos nutrientes y a todos los tejidos para que pueda haber energía. Pero a la vez lleva oxígeno. Nosotros respiramos, cada segundo que hablamos, respiramos, inhalamos, exhalamos, respiramos aire que contiene oxígeno, pero a la vez está saliendo dióxido de carbono. Entonces, esa función cumple nuestra sangre como tal. ¿Sí? Dentro de la sangre tenemos los glóbulos rojos. Sí, tenemos los glóbulos blancos, tenemos las plaquetas y se habla de hemoglobina. Estos glóbulos rojos tienen que saber también que están formados a partir de la médula ósea. Nuestro hueso no solamente es locomotora, sino tiene una función primordial de regenerar nuestra sangre. Estos glóbulos rojos o hematíes, eritrocito tiene otro nombre, tiene una vida de 120 días más o menos, de 10 a 120 días. Entonces, cuando llega su plazo, se muere. Hay otros órganos que se encargan de la destrucción de los mismos porque ya se envejeció. Se tiene que renovar. Entonces, el encargado principal es nuestra médula ósea. Contiene la célula madre para regenerarlo. Vuelve a producirlo inteligentemente. Imagínate cómo es nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted pierde sangre por una hemorragia, un sangrado, por un accidente, lo que fuere, el organismo, a través de nuestros riñones, hay una hormona que se llama eritropoyetina que se encarga de comandarle a nuestra médula ósea que se encuentra en el centro de nuestro hueso para producir los glóbulos rojos cuando se pierde. Porque si hay una hemorragia aguda, evidentemente que va a haber una anemia. El organismo sabiamente, inteligentemente tiene que regenerar, reproducir automáticamente para que pueda haber otra vez la homeostasis, el equilibrio de nuestro organismo para que podamos movilizarnos, tener energía, hacer nuestras actividades. Estos glóbulos rojos contienen hemoglobina. Cuando hablamos de que por cualquiera que fuera la causa, la hemoglobina está por debajo de los normales. Por debajo de lo normal
estamos hablando de anemia. Cuando hay una disminución, la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina, estamos hablando de anemia. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina forma parte de nuestros glóbulos rojos, es una proteína, tiene una función primordial para el transporte de oxígeno. Es el encargado de recopilar el oxígeno, todo el oxígeno que inhalamos en nuestros pulmones, a través de los capilares, fluye en los glóbulos rojos, recoge a través de la hemoglobina, gracias a un elemento fundamental también que se llama hierro. El hierro está contenido en la hemoglobina y es el principal captor de oxígeno para llevarlo a todos nuestros organismos. Ahora, para que estés pensando, es necesario oxígeno en tu cuerpo, en tu organismo. Entonces, esa función lo realiza la hemoglobina. La hemoglobina con sus partes que contiene el hierro, ¿sí? Entonces, tenemos que, ya definimos, la anemia se trata de una hemoglobina baja en sangre. Por ejemplo, en varón por debajo de 13, en mujer por debajo de 12, en la embarazada por debajo de 11 gramos por decilitro. Esos son valores que nosotros medimos a través de un simple hemograma. Un hemograma es un estudio para ver los glóbulos blancos, los rojos, la hemoglobina, las plaquetas, el hematocrito, la concentración de los glóbulos que tenemos en la sangre. Y es un estudio tan simple en la cual podemos diagnosticar una anemia. ¿Por qué es este tema profundo? Porque muchas personas tienen anemia, ni se da cuenta que tiene anemia. Está un poco pálido, a veces cuando ya baja demasiado, podría tener taquicardia, mareo, o a veces le falta el aire cuando ya es un poco más en descenso su hemoglobina. ¿Por qué? Porque dijimos, es el transportador de oxígeno a todos nuestros tejidos. Si no está funcionando bien, si hay menos cantidad, no llega oxígeno suficiente a nuestros tejidos y por ende va a tener dificultad para respirar el paciente cuando se acrecenta más. Cuando se trata de una anemia leve, hay un poco de descenso de hemoglobina, generalmente hay menos síntomas, casi no hay síntomas y la persona no se da cuenta. Cuando ya es complicada por una enfermedad más grave, sí hay descenso mayor y ahí aparecen los síntomas. Por eso es importante evaluar al paciente si hay palidez de piel y mucosa, más de mucosa, de la conjuntiva, de la lengua. Es importante ver para diagnosticar. Si el paciente está un poco muy pálido o inclusive si está un poco amarillo, ya que habla una anemia más grave, podríamos tener a un paciente anémico. Y ahí debemos de ir a investigar, hacerles los estudios correspondientes y ver las causas que son varias. El por qué, ¿verdad? Quiero aportar más. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo entero 800 millones de personas padecen anemia, principalmente niños y mujeres embarazadas. No obstante, no existe un solo tipo de anemia, sino varios, ¿verdad? Varios tipos de anemia. Y así ya el doctor estuvo definiendo qué es la anemia. Y hay causas, y generalmente se dice es por falta de hierro. Bueno, por falta de hierro es una de las causas. Hay muchas causas y de esas causas queremos también hablar, ¿verdad, doctor? Así mismo. Estábamos hablando más o menos del mecanismo. Si cualquiera de este mecanismo de producción se altera, evidentemente va a haber una anemia. Pero las causas más frecuentes de todas las anemias es la causa por déficit de hierro. Es falta de oxígeno. Nosotros tenemos a dos vitaminas fundamentales para la producción en la médula ósea, que es la vitamina B12 y el ácido fólico. Si esto hace falta, también se produce anemia. Y el hierro, por supuesto, estos provienen de la alimentación. Entonces, si hay algún trastorno, o sea, hay alguna dificultad en la alimentación de dicho hierro o vitamina, va a haber anemia. ¿Sí? No es la exclusiva, por supuesto que hay otras causas.
¿sí? Hay causas hereditarias, hay causas hemolíticas, hay enfermedades, se sabe, o sea, está ahí la enfermedad renal, por ejemplo, está alterado la hormona, la eritropoyetina, en la cual hablamos que es un estimulante de la médula ósea para producir. Si el riñón está enfermo crónicamente, está alterado esa producción de eritropoyetina. Va a haber anemia crónica en las enfermedades renales. Las enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, va a haber anemia crónica. O sea, son varias causas, pero el más común hablar de ello es la anemia por falta de hierro. ¿Sí? Están también la falta de vitamina B12, que es el complejo B, y el ácido fólico. Entonces, hay otras causas genéticas, la célula falciforme, la talasemia, hay otras causas que son más específicas, donde el médico sí o sí tiene que pedir un estudio para corroborar el tipo de anemia. Yo pido un hemograma y veo su hemoglobina, la cantidad de hemoglobina, si está en 10, está en 9, estamos hablando de una anemia. Veo su hematocrito, está en descenso, es una anemia, sus glóbulos rojos están disminuidos del valor normal, es una anemia, ¿sí? Entonces debemos de ver su índice hematurimétrico, otro estudio que está en el hemograma también, podemos inclusive saber si es por falta de hierro. Una anemia microcítica hipocrómica, nosotros hacemos ese diagnóstico y ya sabemos la causa directamente del paciente, ¿sí? También hay otro estudio, el conteo de reticulocitos, podemos saber si es una anemia mucho más grave, si es por un sangrado interno, hemólisis, destrucción, autodestrucción, si es algo hereditario o autoinmunitario. Podemos saber con un estudio simple, se llama conteo de reticulocitos. Hay otro estudio que se llama sangre periférica, donde se observa en la lámina por microscopio las características de los glóbulos rojos y pueden hacer un diagnóstico directo de las tantas causas que hay. Cuando uno tiene una anemia, no siempre se queda ahí, hay que investigar el por qué. Simplemente si encontramos que es una anemia por déficit de hierro, podría ser el problema de que tenga en el intestino, por ejemplo. ¿Sí? Hay enfermedades crónicas que producen mala absorción del complejo B, del hierro, del ácido fólico, y tenemos que investigar también. Eso es importante saber. Es profundo, así como estaba mencionando el doctor. Y hay síntomas comunes, ¿sí? Y dice que esos síntomas de repente son leves, van apareciendo lentamente, como por ejemplo sentirse débil o más cansado de lo normal, tener dolores de cabeza, problemas de concentración, caída del cabello, mareos. Son síntomas comunes que una persona ya tiene que estar en alerta e ir a consultar con el doctor, porque esto puede ir avanzando y también empeorando, ¿verdad, doctor? Así mismo, una persona anémica generalmente está débil, no tiene buena concentración, está pálido, decaído, solamente quiere dormir, no tiene las ganas suficientes, su organismo no está cumpliendo el rol principal que es dar energía. Ese oxígeno que se traslada a tu tejido es importantísimo para la producción de energía. Nuestra célula es una fábrica de energía. Tiene que distribuirlo en todos los organismos y imagínense en tu cerebro cuánto tiene que ser. Entonces sí o sí necesitamos oxígeno para la producción de energía. ¿Sí? Hay un componente de nuestra célula que se llama ATP, es el encargado de energizarte completamente porque esté en actividad conmigo ahora mismo. Si cualquiera de ellos se altera, va a haber una alteración de la persona. La persona no va a estar igual. Y eso es dependiente del descenso de la hemoglobina. Si estamos hablando, la anemia se clasifica en leve, moderada o severa, o en grado 1, 2, 3, 4.
Supongamos que un paciente tiene una anemia severa por debajo de 7 gramos por decilitro. Sí, esa persona puede estar con dificultad respiratoria, no puede caminar, está somnoliento, no tiene capacidad para pensar adecuadamente, desmayos, ¿sí? Y se le ve pálido. Esa persona tiene que acudir a un profesional, a un clínico, a un médico de familia, acudir para hacer sus respectivos estudios. Hay enfermedades, por ejemplo, otra de las causas que se nos escapó de la pérdida de sangre, o sea, aguda, por ejemplo, una hemorragia oculta o masiva, una hemorragia oculta por el intestino, ¿sí? Por el intestino hay enfermedades, por ejemplo, el cáncer de colon, sí, que produce sangrado interno por dentro, sí, en forma crónica y produce anemia. ¿Sí? Ese tipo de anemia se identifica mediante el estudio también y después ya, gracias a eso, ya le puedo pedir a mi paciente un estudio que se llama heces fecales, ¿sí? Buscar sangre en la materia fecal. Si hay presencia de sangre, yo ya tengo que pensar en una otra enfermedad que se llama cáncer de colon. Tengo que pedirle su colonoscopía, ¿sí? Entonces, por eso es importante. De una simple anemia te vas a un cáncer de colon, es diferente, ¿sí? Hay sangrado gastrointestinales, por ejemplo, el sangrado gástrico o duodenal, donde hay ahí una úlcera sangrante crónica o una gastritis erosiva crónica produce sangrados frecuentes. A la larga también va a producir, ¿sí?, anemia. Hemos hablado de que también si hay trastorno de la absorción de estas vitaminas, el hierro, también va a haber anemia. Todas esas cuestiones tenemos que ir investigando. Una mujer, otra de las causas, una mujer que esté menstruando más de lo normal, también por pérdida, es otra de las causas por pérdida, va a tener anemia. También se tiene que reponer toda su deficiencia de hierro en estas personas. Uno de los síntomas también comunes es heces oscuras, ¿verdad? Como estabas mencionando, sangrado menstrual abundante, y es muy famoso en los niños el color pálido en la piel. Entonces, son síntomas comunes que hay que tener bien en cuenta y siempre acudir al médico profesional. Hay también tratamientos, ¿sí? Ya estuvimos compartiendo la definición, el concepto de la anemia, lo que serían los síntomas comunes, y queremos también compartir el tratamiento en sí, como un profesional trataría a un paciente anémico. Sí. Como dijimos, la causa más frecuente es por déficit de hierro, la falta de hierro para la producción de hemoglobina. Entonces tenemos que reponer de cualquier manera, y este mineral proviene de los alimentos, ¿sí? El principal alimento que contiene hierro, que es absorbido en mayor cantidad, es la carne roja, magra, ¿sí? La carne roja es lo que contiene más hierro para una buena alimentación. Los vegetales también contienen, pero no se absorben muy poco. Por eso es que también algunas personas que son vegetarianas o son exclusivos sufren de anemia, porque no se está reponiendo la cantidad de hierro necesario. Saber que con eso yo no estoy diciendo que todos los días debemos consumir carne roja, porque también trae otras enfermedades, ¿sí? Por lo menos una vez a la semana. El saber que una persona, si está anémico, ¿dónde encontramos más hierro? Carne roja, carne magra, ¿sí? Carne roja, ahí se encuentra más hierro que cualquier cantidad, para que la persona pueda reponer en su necesidad. Nosotros en medicina también tenemos hierro, ¿sí? El sulfato ferroso, que se absorbe muy bien. Recordar que este mineral se tiene que absorber fuera de los alimentos, porque puede disminuir su absorción en tu intestino, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que debe ser 1 hora antes de los alimentos o 3 horas después, para reponer esa falta de hierro, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay otros, por supuesto, que unas anemias muy graves, donde nosotros internamos y se hacen parenteral, o sea, intravenoso, el hierro también, el hierro elemental, y se tiene que reponer
al paciente cuando necesita. ¿Sí? Sí, también se puede reponer fácilmente el complejo B, la vitamina B12, ¿sí? El ácido fólico se contiene en comprimido, se puede reponer si hace falta al paciente. A tener en cuenta, ¿sí? Si el paciente está sangrando de alguna otra manera, se está encontrando alguna sangre oculta, se tiene que derivar al especialista, ¿sí? A un proctólogo, evaluar, ¿sí? A un gastroenterólogo si hay una úlcera, para hacer la endoscopía correspondiente. Se va tratando las causas directamente. Hay algunas causas donde si aparece algunas enfermedades crónicas, una enfermedad renal crónica, al nefrólogo para tratarlo mejor. La eritropoyetina se puede inyectar, esa hormona también los nefrólogos ofrecen inyectable a los renales crónicos. A tener en cuenta, ahí estamos tratando la causa, la esencia del problema y se hace mejor de esa manera. Si el paciente es una mujer, está menstruando en forma excesiva, hay hormonas reguladoras de la menstruación. A tenerlo en cuenta también eso para que deje de tener anemia. Si hay algunas otras causas, nos vamos directo a la causa para tratar. ¿Sí? Siempre con una buena evolución con el médico, seguir con los estudios correspondientes, ver la cantidad, si es muy sintomático, si se puede corregir. A tener en cuenta que estos tratamientos también, como dijimos, es la causa más frecuente de falta de hierro. El tratamiento es largo, o sea, también para reponerlo no es con una toma en una semana, sino puede durar 6 meses. Entonces tiene que ser constante, regular el tratamiento y controlar otra vez con los estudios de sangre. Eso es importante saber y manejarlo. Se puede resolver casi todo. Si es que se llega a tiempo, se investiga, se estudia. Así mismo. Y quiero mencionar algunos alimentos ricos en hierro, ¿sí? Aunque no es esencial la parte alimenticia, porque tiene que ir de la mano también con el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Pero de igual forma, como dijo el doctor, es bueno consumir carne roja, el hígado de res, pollo, pavo, pescado, frutos secos como lentejas, ¿sí? Semillas de soya, espinaca, huevos, harina de avena, ¿sí? Jugo de ciruela, mangos, uvas, pan integral y otros más, ¿verdad? Y es importante poder al niño, por ejemplo, alimentarle, ¿verdad? Sanamente desde pequeño, porque tengo entendido que la anemia, si uno no va tratando, luego esto puede empeorar y puede ir a la leucemia, ¿verdad? Okay. Así como hemos dicho, hay enfermedades crónicas de que sí o sí produce anemia crónica, como un signo, como un síntoma más de la enfermedad como tal. Todos los tipos de cáncer, a cualquier nivel, la leucemia es un tipo de cáncer, entonces sí o sí producen anemia. Eso no es simplemente darle estas vitaminas y ya está. Se deriva al especialista, se hace el diagnóstico exacto y se trata como tiene que ser. Cada enfermedad tiene su tratamiento específico, su seguimiento específico y su especialista correspondiente. A tenerlo en cuenta. Así mismo. Entonces, el día de hoy estuvimos hablando sobre el tema de la anemia. El doctor estuvo definiendo, dando los síntomas, como también las causas y los tratamientos que tiene. Siempre quiero decir esta enfermedad, pero el doctor me corrigió, es un síndrome. Entonces aprendimos algo más hoy en el bloque de salud, aquí por Distendidos. Y será para otra edición del bloque de salud, para el otro viernes, si Dios así lo permite, con otro tema siempre importante que el doctor nos viene compartiendo. Gracias, doctor, por tu compañía y por esta información que nos diste, ¿sí? Gracias a la gente que está allí conectada al Facebook, como también a la radio Marangatú. Nos desconectamos del Facebook, pero seguimos por la app de la radio Marangatú.